Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. La predicación hoy se llama El poder de la oración. La oración tiene poder. Yo creo que hoy vas a salir convencido de aquí, del poder de la oración, porque lo que tiene que convencerte es la palabra de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios es Dios. Y a través de su palabra, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo te convence, es a través de la palabra. ¿Cuántos me entienden? Claro, el Espíritu Santo puede hacerlo con una persona que venga por primera vez, porque es Dios en persona. ¿Ve? Pero ya cuando tú estás caminando con Él, Él va a utilizar la palabra para convencerte. Si alguien está dudando hoy del poder de Dios, de la oración, porque en algún momento Dios te va a responder. Porque en este caso, ¿qué hace Dios? Prepararte. Dios te prepara. ¿Y cuál es el gimnasio de Dios? La oración y la palabra. Aquí tenemos la historia de Daniel. ¿Sabes que yo predico rápido? Yo no predico así largo. Entonces présteme atención por 20 minutos. Quizás 30. Entonces mire, vamos al contexto. ¿Ve? Porque es importante esto, porque tiene que haber una aplicación de la palabra. ¿Ve? O sea, yo no me puedo parar aquí a empezar a hablar y no tengo una base bíblica correcta. Un predicador tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y cuando hable a la iglesia, dar una enseñanza clara donde todos sepan, wow, Dios tiene razón. Yo no tengo razón. Yo estoy todo luchado, pero no me doy cuenta que Dios me dice qué tengo que hacer para salir de esa lucha. Por cierto, si usted está enluchado, ríndase a Dios. ¿Cuál es su lucha? Los hermanos de la iglesia. Escúcheme algo. En la iglesia hay malos olores. Y usted me dice, ay, pastor, no. Aquí todos nos echamos desodorante. No. Hay sus malos olores. Cuando Noé estaba en el arca, estaban los animales y los animales hacían popó. Pero cuando vino el diluvio, estaba Daniel lejos del juicio de Dios. Viene un juicio para la tierra. Entonces algunos dicen, no, yo no me congrego allá porque eso es una escuela de hipócritas. Empezando por usted. Sí, hermano, porque hipócrita es actuación. ¿Usted es totalmente sincero? No es. ¿Ve? La palabra hipócrita viene en su origen, significa actuación. Y hay muchas personas que actúan y tienen caretas. Y en la iglesia hay bastantes. ¿Qué vamos a hacer? Jesús, ¿qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, ¿qué significa? Que esto es un hospital. Aquí usted llegó al hospital. Aquí, ay, me duele la pierna. Ay, me duele la cabeza.
mire, por ejemplo, cuando usted no perdona, usted está enfermo espiritualmente. Está enfermo. Es una enfermedad espiritual. Y usted podrá tener miles de excusas, pero usted está enfermo. Y necesita la sanidad que es Cristo. Cristo lo sana. Porque la verdad te hace libre. La verdad te santifica. Entonces, hoy va a recibir una palabra poderosísima que lo va a liberar. Lo va a liberar. Y vemos en la historia, en el contexto, para situarnos en la realidad de esta palabra, en el versículo 1 del capítulo 6, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, eran líderes en el gobierno, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, 120 sátrapas y 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior. Qué tremendo, ¿no? Era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, ¿por qué viene el complot contra Daniel? Porque como tenía un espíritu superior, era un hombre de Dios. Entonces, los otros 2 gobernadores y los 120 querían, ¿verdad?, sacarlo de en medio porque el rey quería poner solamente a Daniel sobre todos ellos. Entonces nació la envidia, la murmuración, la intriga. ¿Ve? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, Daniel era un hombre irreprensible, tremendo, ¿no? Un hombre de Dios. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, bueno, la palabra estrategia en el griego es, la palabra acechanza en el griego es estrategia. Entonces estos hombres, impulsados por el diablo, armaron una estrategia en cuanto a la ley de su Dios. O sea, Daniel le oraba solamente a Dios. ¿Ve? Recordemos que Daniel se encuentra en medio del imperio babilónico. ¿Ve? Y hay otra cultura. Y Daniel es judío. ¿Ve? Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Una ley que cualquiera que demandara una petición fuera del rey fuera echado en el foso de los leones. Y se firmó el edicto. Y mira lo que hace Daniel. No tiene miedo. ¿Ve? No tiene miedo. Primero, hay 4 miedos. El temor a Dios, que es positivo. El temor a los hombres. El temor a las circunstancias y el temor al diablo. No le tuvo miedo a ninguno de esos 3. Porque dice la palabra que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él supo que había algo que podría ser que iba a morir. No tuvo miedo.
Por cierto, nosotros los cristianos no deberíamos tenerle miedo a la muerte. No deberíamos. Por ejemplo, si ahorita llega alguien aquí, me pone una pistola aquí y me dice, niega a Cristo. Hasta la vista, baby. O sea, ese día muero. Porque imagínense que yo diga, no. Entonces no soy cristiano. ¿Ve? Entonces este hombre sabía que había un edicto que había sido firmado y que iba a morir. ¿Ve? ¿Qué haces tú cuando hay una circunstancia adversa? Por ejemplo, quedé sin trabajo. Oye, yo no he pasado por esa prueba. Señor, líbrame del mal. Porque a veces uno no puede predicar eso porque es tremendo predicar. ¿Ve? Es tremendo. Pero en una prueba así, hermanos, que usted abra la nevera, ¿usted le da miedo? Le da miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ve? Pero Daniel no hizo eso. Daniel oró. Oró. Y dice la palabra, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Tremendo. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿En qué estamos? En un hombre de oración. ¿Ve? O sea, Daniel no oró en el momento difícil. Daniel no se puso a orar porque todo estaba, o sea, lo iban a matar. Quizás tú oras cuando todo se pone difícil y a lo mejor es por eso que te viene la prueba. Pero le voy a decir algo. Cuando uno es un hombre de oración, cuando usted es una mujer de oración, hay un depósito. ¿Ve? Por eso es que hay que tener coherencia. ¿Ve? Usted está en una situación difícil, tiene depósito de oración. Porque él solía orar. No era que él, en esa circunstancia él iba a orar, él era un hombre de oración. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí de repente todo se emociona, porque es algo sobrenatural. En el versículo 19 del capítulo 6, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mira cómo le dice el rey. El rey reconoce que Daniel es un hombre de Dios y que está sirviendo al Señor. Cuando nosotros servimos al Señor, hay una protección de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, hay una protección de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, hay una protección que se activa a aquellos que están sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Entonces mira aquí, mi Dios envió su ángel. No dijo aquel Dios, mi Dios. ¿Por qué dijo mi Dios? Relación, intimidad. ¿Sabes que el propósito de Dios para ti es que lo conozcas? El propósito que Dios tiene contigo es que tú lo conozcas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y él dice, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Sabe lo que es eso? Porque eran leones hambrientos. Porque más adelante, cuando él queda libre, envían
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Tremendo. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, tenían hambre. ¿Ve? Pero quiero decirte algo. Cuando tú eres un hombre de oración, o si hoy decides convertirte en una mujer de oración, cuando venga la prueba, cuando venga el momento difícil, el Señor va a enviar su ángel y va a cerrar la boca de los leones. Aquello que te quiere hacer daño, aquello que te quiere dañar, el Señor va a enviar su ángel y va a hacer algo, gloria a Dios. Va a hacer algo contigo, porque Él es fiel a su palabra. Pero Daniel oraba. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Hay un poder en Dios, en la oración. Ese poder se activa en la oración. Si nosotros queremos conocer el poder de Dios, tenemos que orar. Margaret Thatcher dijo: le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército. Es poderoso, mis hermanos. La oración de este hombre hizo que esos leones hambrientos no lo tocaran. Y la Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, y que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, gloria a Dios. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Hermano, ¿quién podrá contra los escogidos de Dios? Nada ni nadie. Aleluya. Porque en algún momento se abre la puerta, pero estás orando. Pero fíjate lo que dice la palabra, que vamos a leerlo. Entonces se alegró el rey en gran manera, versículo 23, a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dos cosas: la oración. Padre, pongo esto en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira, me está pasando esto, no tengo trabajo. Señor, mira esta situación, Dios mío, ¿qué me está pasando? Pones en oración. Y la otra parte es la confianza, que es la fe. Confiar en Dios. Descansar en Dios. Eso es lo difícil. Wow. En un momento de prueba es difícil. Pero cuando Jesús estaba en su momento más difícil, vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Escúchame. En el momento más difícil, ahí está la gracia de Dios para ti. Ahí está el Señor dispuesto a ayudarte, a tenderte la mano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra? En el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Los has puesto en manos de Dios? Tienes que confiar en Él. Hermano, una y otra vez yo he visto esta respuesta. En momentos que uno cree, oye, ya. Hay momentos que uno cree que como que se acabó todo. Uno dice, oye, ya, se acabó el pan de piquito. Y resulta ser, mis hermanos, que Dios tiene una puerta, tiene una salida. Dele gloria. ¡Aleluya! Vemos otra historia en la Biblia, porque la oración es la solución a todos los problemas. La oración del justo puede mucho, dice la palabra.
Y hay otra historia registrada en Primera de Reyes 18, 41 al 45, donde no llovía. No había lluvia. Por 3 años. 3 años sin llover. ¿Sabes lo que eso significa? No hay fruto. O sea, terrible. No hay alimento. Y un hombre llamado Elías, dice la palabra que subió a la cumbre del Carmelo. Subió a lo más alto. Y ahí se postró y metió la cabeza entre las rodillas. O sea, no se distrajo. Porque una de las cosas que quiere el enemigo es que nos distraigamos. La Biblia dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En estas circunstancias que vivimos, tenemos que tener los ojos en aquel que murió en el madero. Y dice la palabra que él tenía un criado. Y eso está en Primera de Reyes. Versículo 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Escúchame. No hay nada. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando no hay nada? En un momento, mis hermanos, que estamos orando y vemos la realidad y no vemos nada. Elías nos enseña. Él siguió orando. Y le dijo al criado: sube 7 veces más. Y el criado fue 1, 2, 3. Y Elías orando, y orando, y orando. 4, 5, 6. A la 7ª vez se devolvió. Y le dijo a Elías: veo una nubecita. La nubecita era pequeña, pero Elías tenía fe. Hay una señal que Dios te va a dar. Hay algo que Dios va a hacer y te va a amortiguar. Hay una amortiguación de Dios en la oración. De repente Dios te da una palabra. De repente Dios te ministra. Porque aquí hay hermanos que han vivido esa prueba y han salido eximidos. Han salido exitosos de esa prueba. Porque vamos a ser probados por Dios. Dios va a probar nuestro corazón. Y lo que va a probar es si hay fe en ti. Y en Elías había esa fe. Y le dijo al criado: sube, porque una grande lluvia se oye. Viene la lluvia. La lluvia significa la bendición de Dios. La Biblia significa, la lluvia significa la provisión que te da Dios. Y yo te digo en este momento, y si no viene, ¿qué haces tú? Y si no viene rápido, seguimos orando, seguimos creyendo en Dios. Pero yo te estoy diciendo en esta mañana que hay 2 ejemplos de 2 hombres que oraron y vieron la respuesta de Dios y vieron cómo Dios respondía. En Lucas 3, 21, parte B, dice: orando, el cielo se abrió. Orando. El otro día yo estaba en la cama y yo dije de repente: Señor, orando, el cielo se abrió. Señor. Porque quizá usted ve, hay pruebas que uno tiene. Uno no está diciendo qué pruebas tiene, pero uno tiene pruebas. Yo tengo pruebas. ¿Ve? A lo mejor si yo le pongo las pruebas que yo tengo a usted se cae. O a lo mejor yo no puedo con sus pruebas. Pero todos tenemos pruebas. Todos estamos siendo probados. Entonces, orando se abre
el cielo. Si hay algo cerrado, mis hermanos, la oración lo va a abrir. La oración va a abrir aún lo más difícil, aún lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Aleluya. ¿Habrá algo difícil para Dios? Yo te digo en esta mañana que si puedes creer, todo es posible, gloria a Dios. Que esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes creer, todo es posible. Aquel que abrió el Mar Rojo, aquel que abrió el Jordán está aquí en esta mañana. Y Él puede transformar el agua en vino, gloria a Dios. Y yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. ¿Aló? Seguimos. Lucas 18:1. Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad una juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Mira lo que hizo la insistencia, el insistir. Hermano, yo soy más fastidioso que una piña debajo de los brazos con Dios. Yo le insisto a Dios. Le insisto todos los días. Y pongo algo en sus manos. Claro, hay momentos que uno siente paz de algo. Hay momentos en la oración que tú vas a sentir paz. Eso fue que ya Dios respondió. Que ya Dios dio la salida. Y en el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración nos sostiene. Detrás de la oración está Dios, sosteniéndonos, dándonos gracia, dándonos misericordia. Y cierro con esto. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra fortalecer significa sacar fuerzas al que no tiene, sacar fuerzas de alguien que no tiene ninguna. O sea, escúcheme, fortalecerse en el Señor es sacar fuerzas en Dios, porque tú no tienes. La Biblia dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes son los que esperan en el Señor? Esa palabra significa apegarse a Dios. O sea, los que se apegan a Dios, los que empiezan a clamar, los que empiezan a decir, así como Ana, que estaba estéril y que no veía nada, gloria a Dios, y que había una esterilidad en su vida. Dice la palabra que ella se levantó y oraba largamente. Esos son los que reciben respuesta, los que oran. Pero si tú no oras, no vas a ver la mano de Dios. Son los que oran. Orando, el cielo se abrió. Por eso, mis hermanos, quizás, escúcheme, quizás alguien aquí no sea un hombre o una mujer de oración, pero es probable que te esté cerca una pruebita, porque Dios ama a sus hijos. Y en esa pruebita, entonces Dios te va a acorralar. El jueves, yo vi a un hombre, y usted dirá: ay, pastor, me está diciendo que me vengan pruebas.
Y si no estás orando, y si no estás buscando el rostro de Dios, y si estás distraído con Netflix, y si estás distraído con el Facebook, Instagram, ya el Facebook no se usa, y si estás distraído con las redes sociales y no estás orando, yo vi a un hombre en la calle, y escúcheme, él era cristiano. Y cuando él me vio, me saludó, porque sabe que soy pastor. Y me saluda y me dice: pastor, ayer me arrodillé, yo sabía que estaba apartado. Y cuando me arrodillé, sentí a Dios. Si yo soy religioso, le digo, ¿cómo tú vas a sentir a Dios, chico? Tú eres un apartado. Yo le creí. Y sentiste a Dios. Entonces le expliqué por qué lo sintió. ¿Ve? Y le dije que si él era de Dios, iba a volver. Porque dice la palabra que nadie los arrebatará de su mano. Ahora, no se puede descuidar la salvación y hay que ocuparse de ella con temor y temblor. Pero hay personas que se apartan y Dios nos enseña el camino de la reconciliación y tenemos que saber restaurar a una persona que esté herida, que se haya apartado por cualquier situación. Hermano, y empecé a hablar con él y le hablé de la justificación. Porque la justificación es importante, porque es la doctrina esencial, principal del cristiano. Alcanzamos la justicia de Dios. Somos declarados inocentes, porque éramos culpables por el pecado. Después lo que viene es la santidad. Y empecé a explicarle de la santidad. Y el hombre se quebrantó. Hermano, estamos en el centro de Valencia. Y ahí mismo, delante de pocotón de gente y carros, y ahí le puse las manos y empecé a orar por él en lenguas. Gloria a Dios. Empecé a orar por él. Y cuando terminé de orar, mi hermano, el hombre estaba. ¿Quieres respuesta de Dios? Empieza a orar. Empieza a clamar. Empieza a llamar a Dios, aleluya. Empieza a hacer un clamor al Señor. Haz algo como Zaqueo, que pasó el Señor y se subió al árbol sicomoro. Eso es un símbolo de oración. Hay que hacer algo, hermano. En el nombre de Jesús hay que hacer algo. Y solamente la arma poderosa que tienes es la oración. Porque orando el cielo se abrió. Y con esto termino. Aunque cuando uno dice que va a terminar es mentira. ¿Verdad? Llevo 2. Rifame las cuentas. Rifame las cuentas. Cuando hicimos el The Voice, estaba aquí unos hermanos. Hermano, yo estaba necesitado. Esos hermanos vienen el viernes aquí otra vez. Y entonces yo vi a los hermanos. Yo dije, oye, estos son salmistas proféticos. Yo los vi y dije, estos son salmistas proféticos. Entonces, estaba ahí y le dije al Señor, Señor, cerré los ojos, dame una palabra a través de ellos. Y usted dirá, bueno, pero no tienes la Biblia, pues. ¿Acaso es que yo soy Superman, pues? No. Entonces, cierro los ojos y cuando abrí los ojos la tenía al frente. Y me dio una palabra.
Y cuando me dio la palabra, porque los dones son importantes, porque los dones traen como un ungüento. Cuando hay una administración genuina de Dios, ese don de Dios trae como un ungüento, como una medicina. Y yo supe que Dios me estaba hablando, así como Dios te está hablando hoy. Orando, el cielo se abrió. Hay algo cerrado en tu vida, hay una puerta cerrada. Empieza a ser como Daniel. Dios necesita Danieles en este tiempo. Dios necesita hombres y mujeres que no tengan miedo, sino que enfrenten en oración lo que le está pasando. Que busques a Dios en oración, que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Hoy corro a tus brazos. Hoy corro a tus brazos. Hoy corro